¿Por qué es tan peligroso respirar ese aire con esa contaminación, con un índice de calidad de aire tan alto? Ese aire está contaminado con partículas muy pequeñitas, pero son mucha cantidad que cuando entran al pulmón no permiten ese intercambio de oxígeno. Una por el problema respiratorio y otra por el pánico. Un poco de pánico han tenido algunos de los pacientes porque hace mucho tal vez que no sufrían de asma y de repente no pueden respirar. Médicamente, ¿quién mejor que la experta, además de ser pediatra, es intensivista? O sea, conoce los pacientes críticos y el por qué llegan a ese estado crítico. ¿Por qué es tan peligroso respirar ese aire con esa contaminación, con un índice de calidad de aire tan alto que es básicamente casi mortal, doctora? Sí, sí. Es que lo que pasa es la cantidad de partículas que son tan pequeñitas que llegan a la parte más honda de los pulmones. Y eso hace que los pulmones se bloqueen y entonces no podamos respirar bien y tener una buena intercambio de oxígeno. Entonces, esto produce en personas que, por ejemplo, yo no sufro de asma y yo me siento, porque siempre he estado expuesta a muchos virus, ¿verdad? Me siento un poquito difícil respirar, se sienta. Personas que tienen problemas cardíacos, que tienen que tener mucho cuidado con la respiración y el nivel de oxígeno, pacientes que tienen problemas respiratorios como asma, bronquitis, bronquiolitis de los niños, fibrosis quística, o sea, con todos esos pacientes que tienen problemas pulmonares tienen que tener mucho cuidado porque, como le digo, ese aire está contaminado con partículas muy pequeñitas, pero son mucha cantidad que cuando entran al pulmón no permiten ese intercambio de oxígeno que debes tener para poder pensar, para tener las células saludables en el cuerpo. Y me preguntaban justamente dentro de su experiencia y conocimiento, doctora, ¿por qué es nocivo el humo? Porque me dicen, bueno, es solo humo. ¿Y por qué es nocivo el humo? No, Por ejemplo. no, claro, es que imagínense, ese humo son partículas. Cuando uno respira oxígeno. Entonces, ese humo está cogiendo espacio del oxígeno. Entonces, estás entrando humo que no tiene el oxígeno que necesitas para poder respirar. Si no respiras, si no tienes ese oxígeno, es como si tuvieras la boca tapada, como que te taparan la boca, te asfixiaran. Es casi lo mismo. O sea, no, eso es terrible, terrible para tu mente, para tu cerebro, para todas las partes del cuerpo, aunque sea humo. Estás inhalando partículas que no tienen, que le quitan el espacio al oxígeno que necesitas para poder vivir. Imagínense. Sí, y el oxígeno, por eso es que desde que empezó el denominado cambio climático, hemos estado hablando de eso por mucho tiempo, porque se va afectando no solamente gran parte de la naturaleza, sino también el nivel de oxígeno que respiramos. Es el más importante. Ni hablar de Claro, mañana que no haya agua, pero mientras tanto, hoy día, si no tenemos oxígeno para respirar, pues automáticamente ya se extingue la civilización, la población. En el totalmente. caso de los que estamos acá, y posiblemente tendremos ese aire semi-contaminado por varios días. ¿Qué podemos hacer, doctora? Porque hay gente que dice, bueno, usar mascarillas, pero ¿hasta qué punto son efectivas? Estaba escuchando al meteorólogo Jeff Smith de ABC diciendo, el mandato del CDC y de las autoridades es no salga y punto, porque el salir nos expone. Estando en la casa uno siente el humo un poco. Imagínense afuera. Sí, sí, estamos aquí en el Urgent Care ahora mismo. Yo estoy desde anoche trabajando y no pude irme por eso mismo, porque desde ayer estamos con las autoridades y averiguando todo lo que estaba pasando y con muchos pacientes ingresados. Y aquí el día de hoy también, o sea, no he podido salir por la cantidad de pacientes que han venido, una por el problema respiratorio y otra por el pánico. Un poco de pánico han tenido algunos de los pacientes porque hace mucho tal vez que no sufrían de asma y de repente no pueden respirar. Entonces, cuando vienen con ese ataque de pánico y uno tiene que ayudarlos. Entonces, tenemos que tratar, si es posible, y yo les recomiendo altamente, de que sí, de que se queden en su hogar. Principalmente, deben de hacerlo cualquier persona que tenga algún problema de respiratorio, algún problema de salud, que sea del corazón o respiratorio. Niños, ni se diga. Los niños y las personas mayores están muy expuestas. Las vías aéreas de los niños es chiquitita, es bien pequeña comparada con las vías aéreas nuestras. Entonces ellos necesitan menos cantidad de humo para hacerle más daño, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta que la persona fuma, los niños pequeños sufren tanto.
y es porque sus vías aéreas son muy pequeñas. Los adultos, los niños que no tienen que estar en la calle en estos días, en el día de hoy, mañana, que se queden en su hogar. También cerrar las ventanas para que ese humo no entre y haya oxígeno dentro de la casa. Si van a salir y tienen que salir, entonces ponerse, ya somos expertos, ¿verdad? En las máscaras. Ya sabemos cuáles que son las N95, la KN95 son las mejores, que son las que filtran las partículas bien pequeñitas. Este es el problema de esta partícula. Es bien, bien, bien fina. Entonces es importante que utilicemos mascarillas que pueda obstruir. Y algo también importante, que yo tenía que caminar afuera y por eso me puse así, eso que tuve que salir afuera de una clínica a otra. Y están las personas fumando. Por Y entonces favor. imagínense con ese humo que está contaminando nuestros pulmones, encima de eso inhalando nicotina con otro humo, es como decirle, bueno, este no Una es bomba, suficiente, que véngale más, venga. una bomba de tiempo. Entonces tienen Dice que tener. Mari Cabrera que a mí se me alborotó el asma y me duele la garganta. ¿Por Sí, qué empieza a alborotarse, como el término que usa Mari, posiblemente cualquier condición que uno pueda tener, ya sea sí. cardiovascular o pulmonar, Sí, doctora? sí, 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 exactamente, estuvo perfecto eso. Lo que pasa es que los pacientes que tienen asma como ella y los que han venido aquí con ataque de pánico más que otra cosa y con el asma, al cerrarse, lo que pasa es cuando ese humo, esa partícula bien finítica entra a los pulmones, inmediatamente reactiva, produce una reacción en los pulmones y se cierran. Es como una manera de proteger, para que esas partículas no entren, ¿verdad? Es una reacción que produce. Entonces, eso, el no poder respirar bien, produce dolor de pecho y produce como esa ansiedad de que no le está entrando el aire. Por eso se sienten incómodos, se sienten como que no saben qué es lo que está pasando. Entonces, da ese dolor, da esa agitación y es porque no pueden respirar. Y por eso los ves que respiran rápido, rápido y desesperados, porque no le entra el aire. Por eso es tan importante lo que acabamos de decir. Y otra cosa es que si sufres de asma y tienes que salir, por favor, llévate la pompita, llévate tu pompa, llévate tus medicinas. Y si ves que la pompa no te está funcionando, ve directamente al médico. Acuérdense, es bien importante. Solamente se necesitan 3 minutos sin oxígeno para tu poder perder las células en el cerebro. Imagínense. Entonces tenemos que tener eso muy, muy en cuenta. No te escucho. Perdón, doctora. Mm, Cuando uno entonces dura 3 o más minutos sin oxígeno, claro, entonces ya podemos tener algún stroke o un claro, infarto cerebral claro. o sencillamente ya perder la vida. Claro, claro, sí, eso es lo que yo hago. O sea, mi función como intensivista es hacer un CPR lo mejor que yo pueda para cuando ese corazón esté parado, el paciente no esté respirando, yo entrarle el oxígeno que necesita y darle, pompearle el corazón para que le llegue el oxígeno, la sangre con el oxígeno a las diferentes partes del cuerpo. El oxígeno es lo principal aquí. Lo principal es el oxígeno, entrarle oxígeno al paciente y pompearle el corazón para que esa sangre con oxígeno vaya a todas las partes del cuerpo. Si no, no importa lo que yo haga, en 3 minutos el cerebro sin oxígeno se muere. Entonces, por eso es que o sea, esa es mi especialidad, eso es lo que yo hago. Recomendaciones que usted le podría dar a todo el que está en este momento viendo esta transmisión y le estará viendo en los próximos momentos, mientras tengamos no solamente este humo que actualmente viene desde Canadá, sino posiblemente, como los incendios no se han sofocado, continúen en una mayor versión o una versión más baja que esperamos que vaya diluyéndose, pero podríamos tener todavía este aire contaminado por días en nuestra área. No, no es una especulación, es algo que estamos viendo. Ayer las autoridades decían que era hasta las 12 de la noche de hoy. Y estamos viendo que no, que se sigue extendiendo esta alerta porque nadie tiene el control de esta situación y hasta que no se controle, las alertas siguen ahí. ¿Qué Claro, recomendaciones debemos tener de un especialista en este preciso tipo de condiciones que pudiéramos enfrentar adversas a nuestra salud, doctora? claro. Creo que una de las cosas más importantes es justamente lo que usted está haciendo, escuchar personas como usted que están alertando a la comunidad. ¿Por qué? Porque uno ve ahí los números, cómo están los números, ¿verdad? Por ejemplo, 30 es el número mágico donde uno puede estar fuera, ¿verdad? En la congestión de las partículas en el ambiente. A las 2:30, por ahí estaba como a 247, ahora estaba como a casi 400, 500. O sea, Increíble. no, increíble, en horas. Entonces, estar alerta de lo que están, como usted, informándonos,
de cómo está el aire, el ambiente, la polución, ¿verdad? Eso es una de las primeras cosas, porque cuando esté disminuyendo, ya sabemos que dentro de cierto tiempo podemos volver a salir. Segundo, tratar, si no tenemos que salir, qué bueno que viene el fin de semana por ahí, no salir. Es lo más importante. Principalmente si tienes un niño o usted sufre de problemas respiratorio y cardíaco, no intente salir. Quédese en su hogar, mantenga sus medicinas si sufre de algún problema cardíaco o respiratorio, mantenga sus medicinas en su hogar cerca de usted, su pompita con usted, la de los niños, la máquina, revise que la máquina esté funcionando. Por favor, si no tiene medicinas, llame a la farmacia, pida sus refills. Ahora que es el tiempo para eso, yo siempre digo, los papás siempre tienen que tener medicinas para el asma y del corazón en sus botiquines. No pueden esperar que se le acaben. O sea que si ahora mismo no tienen, llamen y pregúntenle para que tengan las medicinas ahí. Como dije, cerrar todo y si tienen que salir en caso de emergencia, ponerse las mascarillas. Importantísimo, mascarillas. No estamos hablando de una enfermedad u otra, estamos hablando de cuidar nuestra salud porque para poder respirar lo más limpio posible necesitamos esos filtros que las mascarillas nos proveen. Y en este caso es inminente con eso que estamos viendo. Para que la gente vea, doctora Núñez, le voy a mostrar aquí la imagen de cómo luce todavía. Son las 6 de la tarde con 25 minutos. Fíjense, así está Manhattan. Ya se empieza a mostrar todavía más oscuro, no por el anochecer, sino también por el nivel de polución que tenemos con ese humo densísimo que está allá afuera. Bastante denso. O sea que definitivamente traten de esta noche tener su agüita en su casa, sus medicinas y tranquilitos todos en la casa. Doctora Denise Núñez, muchísimas gracias por sacar un poco de su tiempo en estas jornadas tan ocupadas, sobre todo porque usted está apoyando a nuestra comunidad, cuidando a las personas que están llegando a su centro de salud para poder mantenerlos justamente en salud y que nadie tenga ningún tipo de condición adversa a consecuencia de todo esto, que estamos tratando de que la gente pues sepa muy bien cómo enfrentarlo, porque la información es poder, doctora. Sí, gracias a usted por tener este medio de comunicación tan importante para todos nosotros. Bueno, así mismo dice Eva Jerez, mire, dice, gracias por la información, eso es especialmente para usted. Y los aplausos también regresan para la doctora Denise Núñez, una mujer extraordinaria que tenemos el placer de conocer y de admirar. Gracias por estar disponible para hablar con nuestra comunidad. A la orden siempre.